Él es el magíster Pablo Ruales, quien realizó sus estudios de pregrado en física en la Universidad San Francisco de Quito, maestría en física también en la Universidad San Francisco de Quito y actualmente es profesor de la Universidad San Francisco. El tema que nos expondrá Pablo es desviación de la luz alrededor de agujeros negros rotantes a quinto orden, aproximaciones Lindsay, Pocaré y Pade. Adelante, les dejo con Pablo para que él continúe con su explicación. Sí, ya no hay problema. Muchas gracias. Sí, una distancia es necesario. Sí, porque al mismo tiempo que sentimos hablar. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Pablo Ruales y les voy a contar un poco sobre un paper que publiqué con Carlos Marín, a quien van a escuchar mañana a esta misma hora. Se titula Desviación de la luz alrededor de agujeros negros rotantes a quinto orden, aproximaciones de Linsen-Poincaré y Pade. Allá. Ok. Bueno, primero voy a empezar con una breve introducción a la teoría general de la relatividad. En 1915, Albert Einstein publicó la teoría general de la relatividad con el objetivo de generalizar la mecánica newtoniana a un espacio-tiempo curvo. ¿Sí? Una de las predicciones más importantes de la teoría general de la relatividad son el avance del periastro, los lentes gravitacionales, la desviación de la luz, la dilatación del tiempo gravitacional y el corrimiento hacia el rojo gravitacional. ¿A dónde tengo que apuntar para que esto funcione? ¿Ah, sí? Ya, buenas. Creo que me fui. Ok. Bueno, fundamentalmente la teoría general de la relatividad obedece el principio de covarianza, que nos dice que hay las leyes de la física se sienten igual, sea para un observador inerte o un observador en movimiento. También generaliza las leyes de la física de un espacio-tiempo plano ahí, a un espacio-tiempo curvo. Y lo llamamos principio de mínimo acoplamiento gravitacional. También se considera una equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitacional. La historia dice que Einstein se dio cuenta de esto una vez que estaba en un ascensor y al sentir la ingravidez al bajar, eh, él se dio cuenta de que no podía diferenciar entre estar inmerso en un campo gravitacional o ser acelerado por una fuerza externa. Otros dicen que se dio cuenta de esto al ver una persona colgada de un techo limpiando un vidrio.
bueno, es una forma un poco más trágica de observar el principio de equivalencia. Pero bueno, la teoría general de la relatividad eh, nos, nos ayuda a relacionar la curvatura del espacio-tiempo, es decir, la forma del espacio-tiempo, con la distribución de materia y energía que exista en determinada región del universo, ¿sí? Y eso quiere decir que el movimiento de toda partícula dentro de un espacio-tiempo curvo está dado por la forma en sí y no por una fuerza como tal. Entonces se deja de lado este concepto de fuerza y se lo reemplaza por un concepto topológico del espacio-tiempo. A esto a las trayectorias que puedan tomar cualquier partícula las denominamos geodésicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema solar, los planetas describen órbitas elípticas y estas son las geodésicas de cada planeta. Estas geodésicas se describen en el espacio-tiempo curvo como la distancia más corta entre dos puntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros fuéramos a estirar el espacio-tiempo, ¿sí? Le convertiríamos a este espacio-tiempo curvo en una hoja de papel, veríamos estas órbitas como líneas rectas. Ay, otra vez. Ok, está. Ok. Bueno, la teoría general de la relatividad se resume en 14 ecuaciones, 10 de las cuales son las ecuaciones de campo de Einstein y 4 son ecuaciones de las geodésicas. La ecuación número 1, vemos aquí el resumen de estas 10 ecuaciones de campo en notación tensorial, donde R mu nu es el tensor de Ricci, que nos describe la curvatura del espacio-tiempo. R es el escalar de Ricci, que nos da una medida de esta curvatura. G mu nu es el tensor métrico, que nos describe al espacio-tiempo en sí. De hecho, se utiliza la ecuación de Einstein para encontrar el tensor métrico dada cierta distribución de materia o energía que se describe en el tensor de energía momentum T mu nu. ¿Ya? Las ecuaciones de las geodésicas que mencionamos hace un ratito contienen, por ejemplo, estos símbolos de Christoffel, que son estos símbolos gamma que vemos aquí, y se describen como están en la ecuación número 3. ¿Sí? Como pueden ver, estos símbolos de Christoffel aparecen como una combinación de derivadas de la métrica. ¿Sí? Entonces, si la métrica es algo que nos describe el espacio-tiempo en sí, las derivadas nos dice cómo cambia este espacio-tiempo en cada punto del universo, en cada punto de una región del universo, ¿sí? Y así podemos formular a las ecuaciones de las geodésicas como ecuaciones del movimiento como tal. X aquí es el cuadrivector de posición, ¿no? Fíjense que esta ecuación de aquí podría reducirse a la segunda ley de Newton en un espacio-tiempo plano. ¿Ya? Ahí, otra vez, bueno. Ahora que sabemos un poco de la formulación, regresemos al momento en el cual Einstein tuvo que enfrentarse al mundo científico para sustentar su teoría, ¿sí? En ese tiempo, la teoría general de la relatividad entró como un desafío ante uno de los instrumentos, uno de los trabajos más importantes de la historia, que fue el principio de matemática de Newton. ¿Por qué como un desafío? Porque la teoría general de la relatividad de cierta forma dice que este trabajo no estaba completo, no describía por completo el movimiento de cualquier partícula en el universo. Entonces, como pueden pensar, en ese momento las autoridades científicas le tacharon a Einstein como algo así como un hereje, ¿no? De hecho, tuvieron que pasar 4 años para que esta teoría comience a ser aceptada. Como les mencioné, la teoría se publicó en 1915 y en 1919, se hace recién el primer experimento que sustenta contundentemente a la teoría general de la relatividad. ¿Por qué se tuvo que esperar 4 años? Fíjense que en los 1900, ¿no es cierto? Todas las observaciones, la mayoría de observaciones que se hacían, se hacían durante la noche, ¿no? Entonces eso significa que el sol estaba a nuestras espaldas. Por lo tanto, tuvieron que esperar hasta el primer eclipse solar, que fue en 1919, y Eddington lideró esta observación donde se observó en 2 partes del planeta, me parece que fue en Brasil y en África, observaron la misma estrella y pudieron comprobar que en efecto existe esta desviación de la luz.
Otro test para la teoría general de la relatividad es el corrimiento hacia el rojo gravitacional. Este tomó un poco más de tiempo. El corrimiento hacia el rojo gravitacional nos dice que una onda de luz, ¿sí? La longitud de onda se va a extender o se va a contraer, dado o por la expansión del universo, o porque la luz intente salir o escapar a de un campo gravitacional. La primera observación fue hecha por Popper, que observando una estrella Eridiane B en 1954. Otro test para la teoría general de la relatividad y una de las predicciones más importantes en ese momento fue la predicción de las órbitas planetarias. Hasta ese momento, todas las órbitas de los planetas se podían describir bastante bien con la mecánica newtoniana, salvo por una, la órbita de Mercurio. Siempre se vieron que la órbita de Mercurio no obedecía exactamente las leyes de la mecánica newtoniana, es decir, comenzaba a desplazarse, la órbita en sí comenzaba a desplazarse con respecto al Sol, ¿sí? A esto le llamamos avance de perihelio. Significa que el eje de la órbita se mueve con respecto al Sol con un ángulo que puede estar descrito, según la relatividad general, con esta expresión de aquí. Pero bueno, antes de que aparezca la relatividad general, aparecieron varias hipótesis para poder describir este efecto. Una de ellas fue que pensaron que existía otro planeta en una órbita interior más cercana al Sol que podía generar este efecto, esta atracción gravitacional a Mercurio, y por eso se daba el avance de perihelio. Pero esto poco a poco fue siendo descartado, porque todas las observaciones de este supuesto planeta, cada una tenía diferentes características en masa, en órbita, en momentum angular y demás. ¿Sí? Otra de las hipótesis, la que fue más rápidamente descartada, fue una donde decían que el Sol tal vez tenía una deformación en los polos, que era ligeramente achatado. Pero bueno, la teoría nunca pudo correlacionar este avance de perihelio con esto que se pensaba del achatamiento de polos del Sol. Aquí es donde entra la teoría general de la relatividad y de hecho, si ustedes ven las ecuaciones de Einstein, se pueden reducir a las ecuaciones de Newton, pero aparecen términos extra, que son correcciones relativistas. ¿Sí? Esto nos predice exactamente lo que se observó y se publicó en 1859 por Le Verrier, un astrónomo, donde publicó observaciones de Mercurio, posiciones de Mercurio que observó por más de 40 años. ¿Sí? Y se concuerda exactamente con la teoría general de la relatividad. Bueno, en todo esto, nosotros vemos que la teoría en sí se va comprobando, comienza a ser cada vez más aceptada. ¿Sí? Me olvidé de comentarles, en el caso de Mercurio, el avance de perihelio es de más o menos 43 arcos segundos por cada 100 años. Eso quiere decir que es un efecto bien chiquitito. Entonces, tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué nosotros nos tendríamos que preocupar por efectos tan ínfimos que no observamos día a día, ¿no? De hecho, la mecánica newtoniana nos describe perfectamente todo lo que podemos ver aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Pero no hay que irse muy lejos. Recuerden que hablamos del retraso de señales debido al corrimiento hacia el rojo gravitacional. ¿Qué sucede? Cuando nosotros enviamos una señal desde la Tierra, esta se ve afectada por el campo gravitacional. Entonces, las correcciones relativistas son sumamente importantes para el diseño de los satélites que usamos todos los días. Y sin estas correcciones, por ejemplo, el GPS de sus celulares podría tener un error en geolocalización de hasta 10 kilómetros. Y ustedes bien saben que el GPS les ubica bastante bien, con pocos metros de error, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ya saben a quién agradecer por su uso de Google Maps y, bueno, así la teoría fue triunfando y nunca está por demás, como siempre aparezca, un poco de prensa amarillista, que, bueno, si es que pasaría el slide podrían ver, comienzan a salir este tipo de publicaciones en los papeles, ¿no? Bueno,
Em, ahora, ya se me pasó una de más. Bueno, ok. Ahora empecemos a hablar sobre uno de los temas más fascinantes en la física, al menos para mí, que son los agujeros negros. Em, para empezar, quiero introducir el concepto de colapso gravitacional. Como ustedes saben, una estrella, ¿no es cierto?, genera su energía mediante fusión nuclear, ¿cierto? Si es que la masa de la estrella es lo suficientemente grande, la estrella lograría fusionar hasta hierro en su núcleo, ¿sí? ¿Por qué llega hasta el hierro? Y ahí comienza el colapso. Lo que sucede es que la fusión del hierro no genera un excedente de energía. Entonces comienza a acumularse el hierro en el núcleo de la estrella y eventualmente la presión que genera la fusión hacia afuera no es suficiente para mantener a la marea gravitacional, para contrarrestar a la gravedad misma de la estrella y comienza digamos, a implosionar. Esto resulta en una explosión y si es que la masa de la estrella inicialmente es suficiente, queda como remanente un agujero negro, ¿ya? Ahora, relevante al estudio que hoy hice con Carlos, nosotros nos concentramos en agujeros negros rotantes, ¿ya? Es decir, es una de las soluciones un poco más complejas de la teoría, pero de las primeras que salieron. Aquí me parece que es importante mencionar, no sé si han escuchado de la métrica de Schwarzschild, esa fue la primera que salió en 1915, mismo Carl Schwarzschild encontró una solución a las ecuaciones de Einstein para una distribución de masa esféricamente simétrica pero estática. Esta métrica es un poquito más simple que la que vamos a ver ahora, pero bueno, empezamos en 1968. ¿Dónde está? En 1963, perdón, Roy Kerr encontró otra solución a las ecuaciones de Einstein para el caso de una fuente gravitacional que está rotando, ¿ya? Sin carga eléctrica. Por eso resolvemos las ecuaciones de Einstein en el vacío, es decir, este tensor de energía-momentum que puede contener la energía de cualquier tipo de campo eléctrico, magnético o incluso distribuciones de masa alrededor, se hace cero, ¿no? Entonces ahí estamos en el vacío, solo nos quedamos con la parte geométrica del espacio-tiempo. La solución es bastante compleja, ya como pueden ver se describe en la métrica de esta forma de aquí, ¿sí? Y de hecho la complejidad de esta métrica yace en la aparición de estos términos cruzados entre el tiempo y la rotación. Ya como si ustedes logran imaginarse de alguna forma, esto significa que van a aparecer superficies límites estacionarias. ¿Qué quiere decir eso? Que la métrica en sí, ¿ya?, lo que logra arrastrar al espacio-tiempo consigo, ¿ya? Entonces van a haber regiones donde nada puede permanecer quieto, ¿sí? Bueno, eso ya vamos a ver en un ratito. Ahora, para simplificar la métrica, utilizamos estas variables epsilon, delta y rho, ¿sí? Y los términos mu y a son términos masivos y de rotación, respectivamente. Entonces, contienen la información de la masa que genera el campo gravitacional y, bueno, también la rotación que está descrita aquí en el espacio. Bueno, ahora sí. Listo. Antes de ir hacia el cálculo de las ecuaciones de movimiento, es bastante importante estudiar las superficies límite que existen dadas por la métrica, ¿sí? Estas superficies aparecen cuando ciertas partes de la métrica se anulan. Por ejemplo, la superficie del corrimiento hacia el rojo infinito aparece cuando la parte temporal de la métrica, ¿sí?, que es la que vemos acá atrás, déjenme pensar, esta es la parte temporal, ¿cierto?, se anula, ¿ya? Tengo miedo de ponerlo otra vez. Ya. A ver, entonces, obtenemos esta superficie de corrimiento hacia el rojo infinito y, bueno, como nosotros más adelante vamos a hablar solo sobre movimiento en el plano ecuatorial, vemos que esta superficie es igual a 2 mu según la métrica, ¿ya? Ahora, quiero mencionarles, no está aquí, pero si es que nosotros cogemos la parte angular de la métrica y también le anulamos, obtenemos exactamente el mismo resultado. Ahí es donde nosotros vemos que esta superficie del corrimiento hacia el rojo infinito coincide con una superficie límite estacionaria.
y generan una región alrededor del agujero negro, que fíjense que depende del ángulo teta, que es el ángulo polar, es el ángulo que sale desde arriba. Entonces, al coincidir estas dos regiones, ya vamos a llamar esta región como ergósfera, ¿no es cierto? Todo lo que entra dentro de esta región va a tener que, eventualmente va a comenzar a rotar en la misma dirección que está rotando el agujero negro. Y la otra superficie importante que ustedes deben conocer es el horizonte de sucesos, que surge de anular la parte radial de la métrica, ¿no? Fíjense que cuando le damos rotación a un agujero negro, aparecen dos horizontes de sucesos y podemos ver aquí un diagramita, ¿no? Donde tenemos esta parte es la ergósfera, ¿sí? Y tenemos es el horizonte externo y el horizonte interno, tenemos acá. La singularidad en el caso de Kerr, justo por la rotación, ya no es un punto, no es una singularidad puntual, es un anillo. Bueno, más adelante, si es que es relevante, podemos comentar un poco más sobre eso. ¿Se me fue? Ahí está. Bueno, ahora, como les mencioné, vamos a trabajar solamente en el plano ecuatorial para este caso, ¿sí? Entonces, simplificamos la ecuación de la métrica que estábamos antes y la escribimos en forma tensorial aquí, ¿no es cierto? Como con el tensor métrico G mu nu, ¿ya? Esto nos va a ayudar para hacer los cálculos de las ecuaciones de movimiento en sí. Listo. Ahora, para empezar a trabajar con las ecuaciones de movimiento, como algunos de ustedes sabrán, se utiliza la mecánica lagrangiana. La formulación lagrangiana es sumamente útil para todo lo que conlleva la mecánica de un sistema. Entonces, el lagrangiano en este caso para la métrica se define de esta forma: un medio del tensor métrico multiplicado por las derivadas, por la primera derivada del cuadrivector de posición. Y bueno, nos sale esta expresión de aquí que tenemos, ¿no? Ahora, como podemos ver, dentro del lagrangiano existen ciertas simetrías, ¿sí? El lagrangiano no depende explícitamente del tiempo o de la coordenada angular phi, ¿sí? Esto significa que al tener una simetría, tenemos como consecuencia una cantidad conservada. Por lo tanto, utilizamos las ecuaciones de Hamilton para el momento canónico temporal y el momento canónico angular, ¿sí? Las cantidades que se van a conservar son, en el caso temporal, es la conservación de la energía, y en el caso angular es la conservación del momentum angular. Esto, como tal vez algunos de ustedes saben, está dado por el teorema de Noether. Ok. Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones, obtenemos dos ecuaciones de movimiento, ¿no es cierto? Donde está la temporal y la angular, ¿sí? Estas las vamos a dejar ahí por un momento, nos van a servir más adelante. Ahora, para encontrar la ecuación radial, la forma más fácil que encontré, porque hay más de una forma, es transformar el lagrangiano a esta forma de aquí. Este es el lagrangiano en sí para geodésicas nulas, es decir, para el movimiento de partículas sin masa, ¿ya? Y bueno, le expresamos, le expandimos a esta expresión de aquí. La expresión 20 es equivalente a la expresión 21 para este caso, ¿sí? Y conociendo que el momentum del ángulo θ es cero. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a un ángulo que es fijo en el plano ecuatorial, ¿no es cierto? Sabemos que θ es pi medios, ¿no es cierto? Estamos justo en el ecuador. Entonces el momentum no va a variar para nada. Y bueno, la ecuación radial nos queda como está en la ecuación 22. Bueno, ok. Ahora, con estas ecuaciones de movimiento, ¿no es cierto? Ya podemos empezar a buscar una ecuación para la órbita como tal, ¿sí? Pero esta ecuación de la órbita, como ustedes podrán imaginarse, es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial altamente no lineal que nosotros tenemos que buscar una forma de resolver, ¿sí? La manera que nosotros seguimos es por medio de una expansión en series de potencias, ¿sí? Para esto empezamos buscando un parámetro de impacto. Necesitamos ver estas cantidades constantes de cada órbita, ¿no es cierto?, que podemos determinar con este simple gráfico de aquí, ¿no es cierto? Ustedes ven que el seno de este ángulo sería B sobre R y determinamos a B como el parámetro de impacto o la distancia de máxima aproximación hacia el agujero negro, ¿ya? Entonces esta expresión, si la diferenciamos, nosotros vamos a obtener lo siguiente, considerando que el ángulo es bien pequeñito cuando el fotón está en el infinito, está muy lejos del agujero negro, obtenemos esta ecuación diferencial de aquí.
Bueno, ahora, ¿para qué todo esto? ¿No es cierto? La idea es definir el parámetro de impacto. Nosotros proponemos esta forma, que es una relación entre el momentum angular y la energía, ¿sí? Para comprobar que este parámetro de impacto sea correcto, lo que nosotros hacemos es, utilizando la regla de la cadena con las ecuaciones anteriores de movimiento, ¿sí? Vamos a llegar a una expresión donde el ángulo dependa del radio. Si ustedes ven que esas dos ecuaciones en sí, si es que ven, bueno, si recuerdan las anteriores, están relacionadas las unas con las otras, ¿no? Entonces, tomando el límite hacia el infinito, podemos ver que se obtiene exactamente este mismo término como parámetro de impacto, ¿ya? Y así comprobamos que concuerda con la condición límite que estamos proponiendo. Bueno, ahora, nuevamente, gracias a la regla de la cadena, vemos que la ecuación de la órbita puede darse debido al, bueno, ¿cómo es? Relacionando la parte radial con la parte angular, ¿no es cierto? Algo que me olvidé de mencionar hace un rato es que este parámetro lambda con respecto al que estamos derivando es un parámetro afín, ¿sí? Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué no está ahí el tiempo? ¿No es cierto? Normalmente cuando vemos una ecuación del movimiento vemos la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de fotones, ¿sí? Entonces el concepto de tiempo en este caso eh, no funciona igual que para geodésicas tipo tiempo, o sea, para geodésicas de partículas masivas. Entonces utilizamos este parámetro afín que concuerda con la ecuación de la geodésica, es decir, está de acuerdo con la solución de la ecuación de la geodésica, ¿sí? Y utilizamos esta transformación que es bastante típica en la física, donde ponemos una función radial en términos del inverso del radio, ¿sí? Y obtenemos esta ecuación de acá. Ahora, bueno, entre estos dos pasos, que ahí probablemente está bueno, una buena parte de mi tesis, era intentar simplificar la ecuación de la órbita para ponerla en una forma de un polinomio, ¿ya? Y está simplificada a primer orden en el spin, es decir, todos los términos de A del spin que son superiores a 1, los eliminamos. Y nos quedamos con una expresión de este tipo, ¿ya? Esta ya es la ecuación general para la órbita a primer orden, ¿sí? Y ya la podemos intentar resolver. Bueno, nuevamente, si es que nosotros queremos resolver esto por medio de una serie de potencias, necesitamos de un término perturbativo, ¿no? El término perturbativo lo podemos sacar estudiando el radio crítico. ¿Qué es el radio crítico? El radio crítico lo podemos deducir directamente de la ecuación de la órbita anterior, ¿sí? Donde, bueno, la simplificamos un poco. Cogemos solamente los primeros órdenes y sacamos el radio crítico imponiendo que la primera y segunda derivada son cero. Eso significa que estamos hablando de órbitas circulares. Pero al tener un radio crítico, lo que queremos ver es la órbita circular inestable o estable más chiquita que puede tener un fotón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener esa distancia como un límite en nuestra solución, de tal forma en que todo lo que esté para adentro tiene alta probabilidad de caerse al agujero negro. Entonces vamos a estudiar todo lo que está para afuera de este radio crítico. Bueno, el radio crítico lo sacamos de la ecuación y nos queda esta expresión de aquí, simplificando con el término mu sobre b pequeño, ¿cierto? Nos queda que el radio crítico es más o menos este 3 mu delta, ¿no? Que estaba definido arriba. Esto es lo más importante para la solución en este momento, ¿no? Donde estamos relacionando este término perturbativo como el radio crítico dividido para la distancia de máxima aproximación. Sí, ustedes pueden ver que ese término en sí siempre va a ser menor o igual a 1, ¿no es cierto? Y va a ser pequeño en sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver fotones que no se acerquen tanto al radio crítico, queremos ver fotones que se desvíen gracias al agujero negro. Listo. Ahora sí, para poder ver la expansión en serie de potencias, ¿cierto? Proponemos una función que se comporte adecuadamente y sea fácil de estudiar. La que proponemos es esta v de phi, que va a ser, fíjense que esta expresión de aquí aparece dentro de nuestra ecuación diferencial original, ¿no? O sea, aparece varias veces y la podemos insertar fácilmente. Pero lo importante es que cumpla con las siguientes condiciones. Que cuando el ángulo sea cero, es decir, cuando esté en la máxima aproximación, esta función va a ser igual a 1. Su derivada obviamente va a ser igual a 0 en este punto y esta función siempre tiene que estar acotada, ¿sí? Entonces,
Teniendo eso en cuenta, nosotros podemos expandir la función en series de potencias con respecto a epsilon, que es nuestro término perturbativo. Bueno, si insertamos en la ecuación de la trayectoria, en la ecuación de la órbita, esta función y nuestro término perturbativo, nos queda una ecuación como la que ven aquí en la expresión 37. Y podemos observar que los términos de spin aparecen recién desde el segundo orden. Eso quiere decir que nosotros tenemos que, de ley, hacer una expansión de orden superior para poder tener una buena aproximación. Listo. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama donde pueden ver cómo estamos entendiendo esta desviación de la luz. Está un poquito chiquito. Esto es un ángulo que definimos como alfa y va a ser igual al ángulo de acá. Entonces definimos la desviación total como omega igual a 2 alfa. ¿Sí? Esta va a ser la cantidad que queremos encontrar para este trabajo. ¿Sí? Sigamos. Ok. Bueno, creo que sí estaba bien, ¿no? Sí, ya. Bueno, tenemos que hacer el tratamiento perturbativo primero a un orden pequeño, ¿no es cierto? Para ver cómo se comporta la solución, para ver si podemos resolver. Entonces tomamos hasta segundo orden, ¿no? Y proponemos nuestra función, ¿no es cierto? Como estaba descrita anteriormente, hasta segundo orden así, y su segunda derivada también, ¿no? Insertamos dentro de la ecuación 38, la 39 y 40, y obtenemos lo siguiente. Fíjense que ahora la ecuación diferencial está todo en términos de potencias de epsilon. Entonces, para resolver esto, parecería más difícil de lo que es. Pero lo que podemos hacer es separar las ecuaciones por potencias de epsilon. Es decir, déjenme poner la siguiente. Les separamos en potencias de epsilon y les resolvemos por separado. Y luego unimos la solución. ¿Ya? Recuerden las condiciones iniciales. V0 de phi 0 tiene que ser 1, pero V0 de V1, V de phi 0 de 1, 2, 3, 4 orden en adelante tiene que ser de ley 0, ¿no? Esto para que concuerde que nuestra función V de phi se coincide exactamente con nuestra función radial de la órbita, ¿ya? Ahora, para orden 0 obtenemos una ecuación diferencial bastante sencilla, aquí con su solución. Lo mismo para el orden 1 y 2. ¿Ya? Y tenemos esta forma del segundo orden. Ya la verdad es que no le escribí a la completa porque es un poquito larga, pero aquí nos topamos con un problema. Un problema que nos rompe todo el esquema de la formulación en sí. Nosotros queremos que la función v esté acotada. Y como pueden ver, aquí hay un término, phi seno de phi, que no se comporta adecuadamente. Este término lo vamos a llamar término secular. Le llamamos términos seculares, ¿sí? Aparecen en el de segundo orden en adelante, ¿sí? Y lo que hacen es, en realidad, como pueden ver, es un término oscilatorio de amplitud creciente. Eso quiere decir que v de phi nunca va a estar acotada si es que tomamos en cuenta estos términos seculares, ¿ya? Ahora, para poder eliminar estos términos seculares, lo que hacemos es emplear el método de Linsen-Poincaré. Ok. El Linsen-Poincaré lo que nos propone es hacer un cambio de coordenada, de la coordenada angular phi, ¿no? Donde phi tilde va a ser igual a un phi multiplicado por una serie de potencias de epsilon. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar los términos seculares y los vamos a ir eliminando al fijar estos valores de omega en cada término secular. Ya van a ver cómo lo podemos hacer. La ecuación de la órbita obtiene esta forma al insertar el cambio de coordenada y, bueno, le tenemos aquí a primer orden y a segundo orden está, aquí está la solución a primer orden, pero nos aparece un término secular. Entonces fácilmente se puede eliminar poniendo omega igual a 0. ¿Sí? Y la de la omega 1 igual a 0, perdón. Y la del segundo orden, tenemos todo este término de aquí como término secular, sabiendo que omega 1 ya es 0, podemos encontrar omega 2. Y el valor es sencillo de encontrar algebraicamente, nos sale menos 5 doceavos. Si es que cambia esto. ¿No? Ah, ya, ok, listo. Bueno, entonces, al final, si eliminamos estos términos seculares, nos quedamos con una función v2 de phi tilde que tiene esta forma.
Ya se comporta de manera correcta, ¿sí? Y podemos ya construir la solución completa con cada uno de los órdenes, como está aquí, como propusimos al inicio. Para encontrar el ángulo de desviación, fíjense que phi tilde, o phi, tiene que ser pi medios más algo, pi medios más un ángulo, ¿no? Porque si es que ustedes van en línea recta, al ángulo de pi medios, la partícula ya está en el infinito, pero como se desvió, es pi medios más el ángulo de desviación. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que nosotros queremos encontrar aquí. Al imponer esta condición, ya podríamos encontrar el ángulo de desviación. Sin embargo, lo que nos topamos en digamos, en estos términos, por ejemplo, coseno de 3 phi, al insertar pi medios más alfa tilde acá, ¿no es cierto? Comenzamos a obtener un polinomio en potencias de un seno de alfa. Y esto, bueno, como pueden imaginarse, un polinomio en potencias de seno se vuelve muy poco práctico resolver en órdenes superiores. Por lo tanto, la propuesta es usar algo similar a lo que hicimos antes, donde expandimos el seno de alfa tilde en términos de potencias de épsilon nuevamente. Y así podemos ir encontrando los coeficientes que nos dan el seno de alfa tilde comportado correctamente. Sí, ya imponemos nuestra condición pi medios más alfa tilde y encontramos los términos, los coeficientes de chi que nos determinan al seno del alfa. ¿Sí? Bueno, haciendo un poquito de álgebra se encuentran los términos chi y podemos definir al seno. Y ahora sí, recordando que el arcoseno, la serie del arcoseno es x más x cubo sobre 6 más términos superiores, podemos encontrar nuestro ángulo, digamos nuestro ángulo cambiado de variable alfa tilde en términos de chi nada más, ¿no? Esto está a primer orden, ¿no? Solo estamos tomando esta partecita de aquí del arcoseno. A órdenes superiores toca tomar de ley los órdenes superiores del arcoseno. Esto, bueno, ya lo hice a mano, no los voy a mostrar aquí. Bueno, recordando el cambio de variable que hicimos con Linsen-Poincaré, ¿no es cierto? Reemplazamos phi tilde y phi como pi medios más alfa tilde y pi medios más alfa dentro, y conociendo ya los coeficientes omega, podemos encontrar el ángulo alfa. Y así llegamos a una ecuación que nos da la desviación de la luz hasta segundo orden, ¿sí? Esta ecuación concuerda con varios estudios en los cuales fueron referencia para el trabajo, donde incluso concuerda con lo que se hizo para Schwarzschild, donde aparece este término de aquí, ¿no es cierto? Si ponemos S igual a 1, S igual a 0, perdón. Ok. Bueno, ahora ya podemos ver un poco de resultados, déjenme ver. Les voy a poner, a ver, está aquí. Este es el ángulo de desviación con Linsen-Poincaré a tercer orden. Ya obviamente hacer el álgebra aquí no tiene sentido, pero podemos ver un poco de los resultados que obtuve con esto y bueno, pues fue bastante decepcionante porque vimos que al inicio, o sea, no concuerda con la solución numérica. O sea, la solución numérica son los puntitos azules y la línea negra es la solución de Linsen-Poincaré. Y vemos que solo funciona para valores de epsilon. Esto es epsilon y esto es omega, por si no lo logran ver. Solo funciona para valores de epsilon chiquitos. Eso quiere decir que están bastante... el fotón pasa lejos del agujero negro. Entonces no tenemos una buena aproximación si es que queremos acercar al agujero negro. Para esto... para mejorar la solución de Linsen-Poincaré, utilizamos el método de aproximantes de Padé, que se define de la siguiente forma. Cualquier serie de potencias de esta forma, como la solución de Linsen-Poincaré que ya tenemos, para cualquier serie de potencias, podemos definir un aproximante de Padé de orden Mn, ¿no? Donde está dado por la división de dos series de potencias descritas por estos coeficientes A y B. Una de las condiciones para encontrar los aproximantes de Padé es que todas las derivadas hasta orden m más n tienen que coincidir con las derivadas de la función original, ¿sí? Entonces, fíjense que este método, lo único que se le alimenta es la función dada, la solución ya dada por Linsen-Poincaré, y le mejora al resultado. ¿Por qué? Justamente porque hay una división de dos polinomios y podemos sacar varios aproximantes, y esta división de dos polinomios de cierta forma incrementa el radio de convergencia de la función, ¿sí? Y elimina algunos puntos problemáticos
que pueden ser, por ejemplo, de cualquier función racional, por ejemplo, pueden haber polos, ¿no es cierto? Los pueden eliminar por medio de esta serie de potencias. ¿Ya? Ahora, solo para que intenten verlo, tal vez imaginarse gráficamente, por ejemplo, una expansión de Taylor de un exponencial. En órdenes bajos, por ejemplo, a primer orden, segundo orden, una expansión de Taylor me daría algo así como una parábola, más o menos. Si es que, y una función exponencial sería decreciente hacia abajo, de alguna manera. Entonces solo va a ser muy precisa cerca del punto alrededor de donde estamos perturbando, ¿cierto? Pero AD en sí puede aproximarse mucho mejor debido a que tenemos este polinomio aquí abajo que nos aumente ese radio de convergencia de la función en sí y logra aproximarse un poco mejor. Ya vamos a ver cómo son los resultados en sí. Aquí les puse algunos de los aproximantes de Padé que calculé. Primero, para encontrar los coeficientes hay que resolver este sistema de ecuaciones. Esto está dado por la teoría, ¿no es cierto? Ya les voy a poner las referencias más allá. Ay, perdón. Bueno, estos son algunos de los aproximantes de Padé, los que entraron en la hoja en realidad porque son unas expresiones bastante grandes y en realidad, al menos a mí, me cuesta extraer la física de aquí. ¿Ya? En realidad la física está en la solución del Vincent-Poincaré, ahí podemos ver exactamente cómo se comporta este ángulo de desviación. Este simplemente es un método para aproximarla de mejor manera. Bueno, ahora sí vemos los resultados. La línea roja son los aproximantes de Padé, ¿sí? En este caso de orden 1,4, en el caso de la derecha de 4,1. Ahí en realidad uno tiene que elegir en base a la función en sí, la tendencia que tengamos en los puntos y ver cuál es la mejor aproximación. Por cierto, también hice el cálculo de Linsen-Poincaré a quinto orden, eso como un primer intento para ver si se aproximaba mejor a la solución numérica. Sin embargo, no, como pueden ver, no ayuda mucho, ¿no? Vincent Poincaré a quinto orden es la línea gris y de hecho en este caso la de tercer orden se aproxima mejor. En el caso del spin 0.3, en este caso es el agujero negro está estático, en este caso tiene un spin de 0.3, ¿no? Se aproxima un poquito mejor. Y bueno, tenemos otros ejemplos acá, ¿no? Como pueden ver, la línea roja de Padé siempre es muchísimo mejor que la de Vincent Poincaré en sí. Esta es la solución a quinto orden, ¿no? Pues simplemente es un poquito más de álgebra que se hace ahí, que siempre toca hacer, ¿no? Bueno, aquí les puse algunos en el ejemplo del sistema binario de agujeros negros supermasivos OJ287 que tiene el spin 0.381 para las órbitas directas y retrógradas. Esto es simplemente solo por diversión, en realidad. Bueno, por último, podemos ver que este trabajo en sí está alrededor del estudio de estos métodos de Vincent Poincaré y Padé, ¿no? Entonces, ¿por qué recurrimos a este método? Recuerden, es porque teníamos nuestra expansión en series de la solución, aparecen términos seculares que no se pueden resolver fácilmente porque son oscilatorios y de amplitud creciente y hacen que la solución no esté acotada, es decir, no la podemos resolver como la formulamos en un inicio. Entonces, Vincent Poincaré nos ayuda a quitar estos términos de encima y el método de Padé nos ayuda a mejorar mucho más la aproximación. ¿Ya? En este caso el error está entre 1.35% y 6.48% en promedio, ¿no? En realidad hice un estudio bastante sencillo, solamente vi punto por punto el error y le promedié. O sea, nada muy complejo en ese sentido, ¿no? Bueno, esto. Bueno, les dejo aquí la referencia de la publicación que se publicó en una serie de libros de Book Publisher. Y están aquí las referencias del paper. Listo. Bueno, les dejo por último con una frase de Subramanian Chandrasekhar de su libro Mathematical Theory of Black Holes. Y listo, eso es todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta de cualquier tipo. Muchas gracias, Pablo, por preguntarnos. Muy bueno. Pues, ok, tenemos ahí espacio para preguntas del público o también preguntas de online. A ver, no sé si tengan preguntas. Déjenme ver online. Ah, tú respóndeles por Dale, dale.
Ya. Al principio de la conferencia me parece que había mencionado dos superficies en la escultura del agujero negro. La primera, la de, bueno, desde el punto en el que la luz ya no puede volver a salir del agujero negro. Y la otra era a partir en el que la materia que está alrededor del agujero negro empieza a rotar con el agujero negro. Y esta rotación va a ser en el mismo sentido de la rotación del agujero negro. Y si es que es así, ¿la luz también cambia de sentido de la rotación o no se trata de esa dinámica? Sí, sí, sí me escucha. De hecho, dentro de esta ergósfera, donde la llamamos superficie de límite estacionario, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos es que lo que sea que entre ahí, eventualmente va a terminar rotando en la misma dirección del agujero negro. ¿Por qué sucede esto? Porque el agujero negro en sí jala el espacio-tiempo consigo mismo. Entonces, si ustedes entrarían en la ergósfera, por ejemplo, lo que verían es que el espacio comienza a moverse. O sea, como que esta ola comienza a moverse en sí. Y no, o sea, ustedes verían al agujero negro rotar en una, digamos, en una diferente tasa que la de ustedes, porque esta rotación depende de qué tan lejos estás del agujero negro en sí. Entonces, no es que tú estás inerte en esa rotación, tú estás, de hecho, en movimiento con respecto al agujero negro también. Entonces, ¿a qué podemos pensar en una marea gravitacional que, además de atraerte hacia adentro, te jala hacia el sentido de la rotación, más o menos? Gracias, buenas tardes. Tengo una duda más acerca de los agujeros negros, Sí. porque tú mencionaste que cuando una estrella, el núcleo ya se le rellena de hierro, la misma colapsa y luego explota, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta va más, si la gravedad es tan intensa que colapsa la estrella, ¿cómo es posible que la misma explota si todavía tiene esta gravedad que la hace colapsar? Esa parte no me queda muy claro. Claro, a ver, bueno, es una buena pregunta, de hecho, ¿no? Porque la idea es que nosotros tenemos, mientras antes de que se forme el agujero negro, todo es materia, ¿no? Entonces el colapso gravitacional lo que está haciendo es, oh, bueno, vamos por el principio. Tenemos fusión nuclear, ¿no es cierto? Que eso genera presión hacia afuera, ¿sí? La gravedad lo que hace es que la estrella se mantenga, digamos, en una forma casi esférica, ¿no es cierto? Y al vencer la gravedad, ¿no es cierto? Toda esa materia se va para adentro. Pero debido a que todo es materia, todavía no existe la singularidad, ¿no es cierto? Va a llegar a un punto donde incluso por principio de superposición, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tener toda la materia en un mismo lugar, ¿sí? Eso genera nuevamente una explosión hacia afuera, ¿no? Y va a salir bastante materia y lo que queda de remanente puede ser una enana blanca, puede ser un agujero negro. En el caso de nuestro Sol, quedaría una gigante roja, por ejemplo. No sería un agujero negro. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unas preguntas online. Nos preguntan si es posible que algún objeto se mueva más rápido que la luz, eh, dentro de un agujero negro tal vez. Y lo otro es que si se manipula el espacio-tiempo, los objetos se pueden mover más rápido que la luz. A ver, voy a empezar con la segunda. De hecho, una teorizada, una nave espacial que coge el espacio-tiempo, ¿no es cierto? Esto requiere de materia exótica, ¿sí? Que tiene densidad de energía negativa. Es decir, es algo que nosotros no hemos encontrado todavía en el universo, ¿sí? Entonces, agarra el espacio-tiempo en sí y digamos, le encoge debido a esta existencia de materia de densidad de energía negativa, ¿no es cierto? Y así puede desplazarse a una velocidad mayor a la luz. Pero bueno, esto nuevamente es algo que probablemente no lo veamos, al menos no en nuestra vida. Tal vez nunca. Pero bueno, de ahí, la primera pregunta me parece que era si es que hay cómo moverse más rápido que la luz dentro del agujero negro. Ahora, tenemos que ser cuidadosos con ese concepto. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos ya en la singularidad, hablemos primero del ejemplo más sencillo de Schwarzschild, ¿no? Eh, en sí, una vez que entras en el agujero negro, ya las ecuaciones que tenemos, las ecuaciones de Einstein,
ya no nos describen el movimiento de las partículas como tal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pretender buscar una nueva solución, una solución interior del agujero negro, que sí existen. No sé si han escuchado las ecuaciones de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Se suele utilizar para estrellas, ¿no? Para digamos, la ecuación de estado de estrellas y demás. Pero en sí, dentro del agujero negro, una vez que ya entra algo ahí, nosotros sabemos que en el caso de Schwarzschild simplemente va a llegar a la singularidad. En el caso de Kerr, bueno, eso es un poco más complicado. La rotación en sí genera un anillo de singularidad donde se pueden generar geodésicas que pasen a través de ese anillo y puedan salir del agujero negro, ¿no? No necesariamente a una mayor, no porque van a mayor velocidad que la luz en sí, sino porque la geodésica en el tiempo se va hacia atrás. Entonces, de cierta forma ok, lo pueden hacer matemáticamente como con una velocidad mayor a la luz o como un regreso en el tiempo como tal. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va un poco ya como que saliendo de la física y todo. Si la singularidad del agujero negro, o sea, estira el espacio y el tiempo y le hace girar como que a su alrededor, cualquier cosa que entre ahí le hace girar como que en la misma dirección, ¿habría algo que absorba el agujero negro y en vez de hacerle expandirse como que se reduzca y pueda desaparecer, como si se fuera al medio tragándolo así y le va jalando el agujero negro? No sé si me hago entender. A ver, ¿te refieres a que el mismo agujero negro se Exacto. absorba? Algo que le absorba totalmente. Bueno, a ver, o sea, un agujero negro puede se puede absorberse dentro de otro agujero negro. Sí. Ahora, para que desaparezca espontáneamente, esto me parece que no puede suceder. Lo que sí sucede es que los agujeros negros se evaporan. Se evaporan bueno, por fenómenos cuánticos, que de hecho es lo que nosotros llamamos como radiación Hawking. Y esto ya entra dentro del campo de la termodinámica de agujeros negros, donde podemos ver que por interacción del campo en sí, hay partículas que salen del agujero negro, pero esta evaporación es chiquitita, que probablemente al final del universo lo único que tengamos sean agujeros negros, o sea, no va a haber, no es que van, no sé si habría alguien que haya calculado un agujero negro que desaparezca, eso la verdad no lo sé, o sea, que logre desaparecer por evaporación, no sé si eso alguien ha calculado, puede ser, no lo sé. ¿Alguien más preguntas? ¿Sí? ¿No? Ya, una última. En el caso de que un agujero negro engulle otro agujero negro, por decirlo así, los dos sean rotacionales, ¿qué es lo que pasa con los momentos angulares? O sea, ¿qué es lo que pasa con la rotación del agujero negro resultante? Gracias. Bueno, al final obviamente se toma en cuenta la energía total que tiene el espacio-tiempo, ¿no? Entonces la idea es que tal vez tú estás pensando en un agujero negro que rota de un sentido y otro que rota en otro. De cierta manera, sí. De hecho, la interacción gravitacional del espacio entre los dos va a hacer que ambos pierdan energía rotacional, tal como tú verías con dos trompos. Obviamente es mucho más complicado que eso, pero sí, pero funcionaría de esa manera, ¿no? Al final tú tendrías un agujero negro con una masa que está dada por todo lo que estuvo ahí y por toda la energía que también tenían inicialmente, ¿cierto? Entonces sí, se podría considerar una conservación. ¿Alguna otra pregunta? Presencial, ¿no? A ver, vamos a ver online. Am, Nos preguntan si tu investigación eventualmente, ¿cómo podría demostrarse experimentalmente? Bueno, ahora tenemos que ser muy conservadores con los resultados que vieron, ¿no? Yo estaba estudiando un fotón alrededor de un agujero negro. Esto no lo vamos a ver, o sea, un fotón no lo vamos a poder observar. Nosotros observamos muchos fotones, es lo que ustedes ven en las imágenes de rayos X que tenemos de los agujeros negros que se han visto hasta ahora, ¿no? Esta es la esfera de fotones que se puede observar alrededor de un agujero negro. Entonces, yo, entendiendo más o menos por dónde va la pregunta, el objetivo del trabajo es desarrollar el método. ¿Por qué?
ustedes verán, algún día tal vez que hagan una investigación, tal vez vean que por ahí aparece un aproximante de Pavé. Son bastante útiles para aproximar cualquier función racional, real, ¿no? Entonces, la idea era simplemente esa. En este caso, como ustedes pueden ver, la ecuación de la desviación de la luz, la ecuación de la órbita, todo se puede resolver de manera numérica. Es simple, botón, nada más. O sea, obviamente hay que hacer un poquito de programa, pero se puede resolver de manera numérica. Ahora, bueno, ahora sí quisiera mencionarles mi supervisor en este caso, Carlos, a él le gustan mucho las soluciones analíticas y bueno, me he contagiado un poco el gusto por hacer este tipo de cálculos matemáticos para encontrar una solución elegante, algo que se vea bonito, como una fórmula que nosotros podamos presentar y decir, mira, con esto calculas la desviación de la luz. Ahora, una aplicación como tal, ustedes podrían ver si es que, tal como en el experimento de Eddington de 1919, podría ser, ¿no? Donde ustedes ven luz que viene de una estrella y podríamos empatarle con la teoría aquí. Eso sí se puede hacer, ¿no? Eso definitivamente se podría hacer, pero tendríamos que tener, por ejemplo, una estrella que esté ahí, un agujero negro, nosotros allá. Es muy complicado en realidad que poder observar el fenómeno como tal. Lo más fácil sería ver un lente gravitacional, ¿no? El lente gravitacional se da también por la desviación de la luz, atravesando, por ejemplo, si tienen una estrella aquí, una galaxia aquí, y ustedes son observadores, del Jonathan, ¿cierto? Y ven que la luz se va a curvar por la acción gravitacional de la galaxia o de un agujero negro, lo que ustedes quieran. Buenas tardes, Máster Pablo Gómez. Realmente sí ha sido muy detallada la explicación y pienso que la parte matemática nos motiva a que tenemos que profundizar en lo que corresponde ya a la parte científica. Pero yo quisiera ir un poco más a la parte básica. Antes yo preguntaba si hay tanta información respecto a la luz que pasaba con el sonido universal. Y obviamente no se tiene todavía información que podría darnos si a veces entre dos carros que se chocan, pues pueden despertar a dos personas que están durmiendo. Y en el universo hay tantas cosas que tremendamente pueden ser noticiosas o sonidos altos y no se hace ese análisis porque de pronto la ciencia que tenemos todavía no nos permite llegar a esas conclusiones. La pregunta básica, de acuerdo a todo lo que se ha visto con telescopios, los cálculos, la parte formalmente científica, ¿cuál sería como una conclusión la finalidad que el universo nos presenta a nosotros como humanos, la existencia y presencia de estos agujeros negros? Y como un corolario, ¿por qué negros? ¿Carentes de luz? ¿Por qué no hablamos de un agujero verde, agujero azul, etcétera? Gracias. Bueno, voy a empezar con el primer comentario. De hecho, sí, sí hemos escuchado el espacio, ¿no? Esto se hizo hace muchos años, no recuerdo el año en realidad, pero si ustedes cogen su radio y le sintonizan a cualquier cosa que no sea una radio y levantan un poquito el volumen, escuchan estática. En parte esas ondas son el sonido del Big Bang. Ahora, el sonido como tal, como estamos hablando aquí, no llega a través del espacio porque está vacío. O sea, el sonido, las ondas mecánicas de sonido requieren de un medio, que en este caso es el aire, para propagarse. En el vacío no tenemos eso. Entonces se propagan ondas, por ejemplo, de rayos X, que es lo que más logramos ver, ¿cierto? Ondas de radio. Sí, y eso es lo que detectamos con los telescopios actualmente, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte filosófica, ¿no? ¿Dónde vamos a acabar? No sé si esa era la pregunta. Yo la verdad creo que sí, todo eventualmente va a ser materia fría y agujeros negros, todo estático. Es más, siguiendo la segunda ley de la termodinámica. Ahora, ¿por qué no agujeros de otros colores? Matemáticamente esto ya no lo podríamos, digamos, no podría surgir, ¿sí? ¿Por qué le llamamos agujero negro? Es porque una vez que la luz entra, ya no puede escapar. Teóricamente, en el agujero negro de Kerr capaz que sí, ¿no es cierto? Si es que toma la geodésica correcta. Pero en el agujero negro estático, todo lo que entra cae a la singularidad y no sale más. Entonces eso quiere decir que nosotros no vemos nada. O sea, cuando tú ves una foto de un agujero negro, no se ve no es que ves el agujero negro como tal. Nosotros vemos la luz que está alrededor, que se está desviando debido al agujero negro, que está rotando debido a la acción gravitacional. Entonces, es negro justamente por eso, porque no le podemos ver, no emite luz, ¿sí? Entonces todo aquí emite luz o refleja luz de alguna forma, ¿ya?
Entonces, que el hecho de que sea de otro color significaría que tiene que emitir luz, como una estrella, por ejemplo. Eso ya es, bueno, es otra cosa. ¿Alguna pregunta final? ¿No? ¿No? ¿No de la audiencia? Y vamos a ver. Em, ¿Puede salir de control un agujero negro, es decir, salir de su galaxia y absorber lo que está a su paso? Bueno, empecemos pensando que todo en el universo se está moviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra galaxia, nosotros tenemos en el centro un agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A asterisco. Sí, este agujero negro en sí genera la acción gravitacional para que la galaxia se forme alrededor de sí misma. Está alimentándose de la galaxia constantemente, ¿sí? Eventualmente este agujero negro puede ser que se termine tragando la gran parte de la galaxia, parte de la materia puede ser que salga, digamos, por ahí enfriándose por el universo, pero en sí los agujeros negros, o sea, nosotros, todo en el universo nos estamos moviendo debido a la expansión. Entonces, no sé, no es que el agujero negro se va a mover, a menos que exista interacción con algo más. Es decir, tienes que ya tener un agujero negro inicialmente moviéndose para mover otro, lo cual en sí no creo que sea, o sea, se ha observado que dos agujeros negros interactúan entre sí, como el sistema binario 2 OJ287 que les mostré, ¿no es cierto? Este ya lo observamos así. Nunca observamos el momento en que llega el agujero negro chiquito y se pone a rotar alrededor del grande. Esa parte no la hemos visto hasta donde yo sé. Ok, le agradecemos mucho a Pablo por su charla. Muchas gracias, Pablo. Finalmente tenemos dos jóvenes investigadores que nos van a hablar durante 2, 3 minutos de lo que están haciendo, que es muy interesante. Y después de eso vamos a tener un par de preguntas y terminamos por el día de hoy. ¿Ya? Un ratito. Sebastián, disculpa, ya eres co-host. ¿Podrías, por favor, compartir tu pantalla? Sebastián Navarrete, por favor, comienza a compartir tu pantalla, por favor. Y Brian, tú estate atento, porfis. Brian, porfa, comparte tu pantalla. ¿Sí se puede ver? Ya, por favor, ponle en modo presentación y abre tu micrófono y tienes 3 minutos. Ya. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a presentar brevemente el proyecto que estoy llevando a cabo conjuntamente con el doctor Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito, Ariel Mesa y mi persona, Brian Villus, estudiantes de física de la Escuela Politécnica Nacional. En esta componente titulada Estudio de Contenido Total de Electrones TS sobre Ecuador, tiene como objetivo principal la generación de mapas que indiquen la intensidad de este parámetro sobre toda la superficie del país. En primer lugar, lo que quiero decirles es explicarles es el fenómeno del retardo ionosférico, para que así poder entender a qué se debe este parámetro del TS. Cuando una señal se emite desde un satélite, incide a una estación GPS situada en la superficie de la Tierra, esta tiene que atravesar la ionosfera. De esta interacción se genera un cambio en la velocidad de la onda y por ende un cambio en su trayectoria, lo cual genera errores de propagación y un cambio y errores en el sistema de posicionamiento GPS. Para poder
calcular la magnitud de este error, lo que se hace es encontrar este parámetro llamado TS, que como su nombre lo indica, es el contenido total de electrones a lo largo de dos puntos A y B. Hay una relación que nos permite expresar el retardo ionosférico, como sus siglas en inglés, ionospheric delay, en función del TS. Esto nos permitiría de forma eficiente estimar el retardo ionosférico solo con conocer este otro parámetro. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estimar el TS, sobre todo el Ecuador? Bueno, primeramente vamos a tomar datos de 14 estaciones GPS distribuidas por todo el país y a partir de los datos de los observables pseudo rango, que son básicamente distancias, podemos calcular el TS a partir de los archivos que proporcionan dichas estaciones GPS. Y bueno, aquí esto está expresado en función de las frecuencias fundamentales GPS, F1 y F2 respectivamente, y también de las frecuencias de los pseudo rangos P1 y P2. Con esto nosotros ya podemos calcular el TC a lo largo de todo el país durante el mes de enero del 2022. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Mediante software ArcGIS, nosotros pudimos generar estos mapas del Ecuador y la intensidad del TC sobre todo el territorio. Aquí se puede apreciar que estos mapas tienen máximos de TC y mínimos también. En particular tenemos máximos en la parte norte del país por Esmeraldas y también en la parte sur, básicamente por El Oro, parte valles de intensidad en la parte costa por Guayaquil, Santa Elena y también en la Amazonía en Morona, Santiago. Para contrastar estos datos, lo que hicimos es básicamente unas series temporales, es decir, mostrar la evolución del TS respecto al tiempo. Esto lo hicimos para la estación CUEC eh, durante un día, durante una semana y durante un mes. Básicamente para apreciar el comportamiento que tiene la evolución del TC a lo largo del mes de enero. Se puede apreciar que tiene una evolución, una variación oscilatoria, mostrando picos y valles en ciertos instantes de tiempo. En este gráfico del mes se puede apreciar esto de mejor forma. Y para comprobar que efectivamente los picos o los puntos máximos que presenta el mapa están en las ubicaciones correctas, realizamos este otro mapa, esta otra serie temporal, que es básicamente de tres estaciones distintas. La primera, CIEC, que es la de color rojo, está con valores bastante altos. EREC, que es una estación situada en Riobamba, tiene valores intermedios. Y FOEC es otra estación situada en Morona, Santiago, que tiene los valores más bajos. Entonces, si nos fijamos en estas tres curvas y los comparamos con los mapas, podemos ver que efectivamente en la zona de Morona, Santiago, tenemos los puntos más bajos de TS, mientras que en la parte de Riobamba, en la parte de aquí, hay valores intermedios. Y finalmente por las partes de El Oro, Loja, donde se ubica la estación CIEC, tenemos los valores más grandes. Y bueno, con estos mapas lo que nosotros queremos lograr es básicamente estimar el TS por toda la superficie para que nosotros podamos hacer en su debido momento las correcciones al sistema de posicionamiento GPS y también las telecomunicaciones y eventuales ondas electromagnéticas en el espectro de radiofrecuencias. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Preguntas. Ya, yo te tengo una pregunta. ¿Puedes regresar al mapa del Ecuador? ¿Cuál es la razón para que existen esos máximos y esos mínimos en esas regiones? Geográficamente, no sé. Ya, básicamente es por la incidencia de la radiación solar, es la principal causa del aumento del TS. Entonces, es porque en esta zona, si lo comparamos con un mapa solar, tiene el mismo comportamiento, básicamente porque en la zona de la sierra hay mayor incidencia de radiación proveniente del sol, pero en las partes Amazonía y costas es en mucha menor cantidad. Es por eso que en la parte de la sierra también se debe a la altura, en la que
se encuentra en todas las provincias, en donde se tiene mayor carga electrónica en la atmósfera. Ya, ok, muchas gracias, Brian. Sebastián, ¿puedes compartir tu presentación, por favor? Brian, ¿puedes dejar de compartir tú para que nos permitan compartir con Sebastián? Brian es un estudiante de física de la Politécnica y Sebastián es un estudiante de Yachay. Ya, son súper jóvenes, así que están comenzando en este mundo. Sebastián, por favor, comparte tu pantalla. Sebastián, no estamos viendo aún tu pantalla. Por favor, compártela. Comparte. Sebastián, ¿puedes escucharnos? Sebastián. Ok, creo que perdimos a Sebastián. Supongo que problemas de conexión. Ah, bueno, si Sebastián no se conecta, lo único que podemos decirles es muchas gracias por el día de hoy. Recuerden que el día de mañana tenemos 9 de la mañana en el edificio de medios externos, donde fue el lunes, quinto piso, auditorio número 2. ¿Ya? Vamos a tener la misma temática, 2 charlas presenciales, 2 virtuales. Mañana vamos a tener charlas desde los eventos más energéticos del universo hasta cosmología. También vamos a pasar por nubes moleculares y también cúmulos globulares. Así que vamos a tener toda una serie de eventos astronómicos. Lo otro, una de las charlas del día de mañana va a ser en inglés, así que hay que venir en modo gringos, no sé. Eso. Sí, ¿Qué? ya tenemos sesión. Ya tenemos. A ver, comparte la pantalla. O la agendamos para mañana. Ya. Bueno, Bueno, muchas gracias. Vamos a agendarle para mañana, Sebastián. Ya. tenemos algunos anuncios. Ya estamos en el proceso de subir las charlas. Ténganos un poco de paciencia, por favor, pero a más tardar el día de hoy. Y para las personas que han estado preguntando sobre el certificado, cómo pagarlo, tenemos 2 opciones. La primera es, hemos habilitado en la página web ya una pestaña que dice pago de certificado y ese es únicamente con tarjeta de crédito o de débito. Y la segunda opción que tenemos es pago en efectivo en el Observatorio Astronómico. Tienen que acercarse al museo y ahí se puede pagar en efectivo. Esas son las 2 opciones que les hemos dado para que puedan cancelar voluntariamente el certificado. En el Observatorio Astronómico atendemos normalmente de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, todos los días. Ok. Muchas gracias. Que les vaya bien. Buena tarde.